poder alabarle, es un privilegio poder glorificar su nombre, recordando que un día nosotros estábamos muertos en nuestros deleites y en nuestro pecado, y Él en su misericordia nos dio vida, y vida en abundancia. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar para compartir lo que es la palabra de Dios, lo que Dios tiene esta noche para nuestras vidas. Padre, te damos gracias a Dios por tu vida, te damos gracias a Dios por el privilegio que tenemos de estar aquí esta noche reunidos en tu nombre. Señor, yo te pido por mis hermanos para que tú les bendigas, Señor, en el lugar donde se encuentren. Señor, sé tú tomando en esta hora el control de lo que nosotros vamos a hablar, que sea tu palabra, mi Señor, predicada, que sea tu nombre glorificado, y sobre todas las cosas, mi Señor, ayúdanos a no solamente ser oidores de tu palabra. Nosotros queremos ser, Señor, oidores, queremos vivir hacedores de tu palabra, queremos vivir, Padre, en obediencia, Señor, a ti. Amén. Ponemos este tiempo, Señor, es un tiempo para seguir creciendo en el conocimiento de tu voluntad, y te damos toda gloria y toda honra en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén. Amén. El título de la prédica de esta noche, generalmente no le pongo título, pero lo que Dios colocó en mi corazón es bondad de Dios. La bondad de Dios. Y probablemente tú, en la medida que desarrolle el tema, me vas a decir, bueno, ¿por dónde está la bondad de Dios? Vamos a ver si al final me vas a decir. Vamos a estar de acuerdo, ¿verdad? Yo creo que tú me acompañes con tu Biblia al libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 6, del verso 1 al versículo 7. Versículo 1 al versículo 7. Amén. Esta historia también tú te la puedes encontrar en el libro de Crónicas, primera de Crónicas, en el capítulo 13. Tú también te puedes encontrar esta historia. Y voy a estar tomando algunos elementos de Crónicas que complementan un poco, o sea, nos dan una idea más amplia de lo que yo te quiero hablar esta noche. Dice la palabra de Dios, dice, volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000. Y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Baala de Judá, para hacer subir desde allí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo para que la pudiera llevar de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro, un carro, como dice la escritura, carro nuevo, y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos, hechos de madera, de abeto, y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes casi la voltean. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. Amén. ¿Cómo puede ser que una buena intención, como la que tenía David, de traer el arca de vuelta a Jerusalén, o bueno, traer a Jerusalén, realmente ella no estaba en Jerusalén, traer el arca a Jerusalén, cómo puede ser que este acto de buenas intenciones de David pudiese terminar en una tragedia? Normalmente es la primera pregunta que uno se hace. Yo, cuando leí por primera vez este texto, mi pregunta es, ¿pero por qué murió Usa? O sea, si aquí este muchacho tenía buenas intenciones, ¿no? Lo primero que nosotros necesitamos saber, o necesitamos recordar, para quien no lo sepa y para quien ya lo sabe, es que si había algún objeto santo, hermanos, cuando te digo algo santo, te digo algo lo más santo posible dentro del pueblo de Israel. Si había algo de esa magnitud, era el arca del pacto, o arca de la alianza, conocida como arca del pacto,
o arca de la alianza. Dios le entregó a Moisés unas instrucciones que se encuentran en el libro de Éxodo. Y en el capítulo 25 específicamente vemos las instrucciones para Moisés de cómo el arca tenía que ser construida. Dios le dice, no solamente le da los detalles de los elementos que esta arca iba a llevar, le da los detalles de los materiales que se iban a utilizar. Y Dios también habla a Moisés sobre la construcción de un tabernáculo, que era el lugar donde el arca iba a estar. Y dentro de ese tabernáculo el arca estaba en un lugar específico conocido como el lugar santísimo. Ahora, Dios le da este nivel de detalle a Moisés. Del arca, una de las cosas que es más conocida, que mucho se habla, es lo que se conoce como el propiciatorio, que es la tapa del arca, donde estaban dos querubines con sus alas extendidas el uno hacia el otro y prácticamente cubrían esa tapa o propiciatorio. Y el arca era el lugar donde Dios se manifestaba, en este caso a Moisés, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Cómo es que ellos están trasladando el arca, ¿no? Para nosotros ubicarnos en el contexto de lo que está aconteciendo en este momento, nosotros deberíamos irnos al libro de Samuel, al primer libro de Samuel, al capítulo 4. Y ahí nos narra la palabra de Dios qué fue lo que aconteció. En ese periodo, se está prácticamente en lo que es el final de la época de los jueces, lo que es conocido como el periodo de los jueces. Hay un libro específico de ese periodo, el libro de los jueces. Recordándote que ese periodo de los jueces fue un periodo caracterizado por el hecho de que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, entraba en apostasía, se separaba de Dios, venía un juicio, Dios utilizaba las naciones vecinas para traer juicio sobre Israel, el pueblo se arrepentía, Dios levantaba un Salvador, que era conocido como el juez, y este juez traía la libertad para el pueblo de Israel, pero inmediatamente ¿qué acontecía? El pueblo caía de nuevo en la apostasía, se separaba de Dios, venía juicio, el pueblo se arrepentía, Dios levantaba un juez, este juez actuaba como un salvador, el pueblo era libre y se repetía el ciclo. Y ese es un ciclo que se repite a lo largo de los libros de los jueces. De los jueces más conocidos, Gedeón, Barak, Sansón, ¿no? Aquí estamos en el final de ese periodo. Porque todavía no había un rey en Israel, no había un hombre que ejerciese las funciones del rey, se suponía que Dios era el rey. Ahora, el arca, los filisteos están en guerra con los israelitas, los filisteos derrotan a los israelitas y los israelitas en una acción de intentar derrotar a los filisteos, ellos deciden llevar el arca al frente de batalla. Ellos trasladan el arca del lugar donde se encontraban al frente de batalla con la intención de ver si conseguían el favor de Dios. Imagínate, de un error en otro error, si conseguían el favor de Dios y conseguían derrotar a los filisteos. Eso no acontece. La Escritura dice, por el contrario, que fueron vencidos por sus enemigos, que hubo una gran mortandad, los israelitas acaban huyendo y dejan abandonada el arca que representa la presencia de Dios, dejan abandonada el arca en el campo de batalla. Los filisteos se llevan el arca, y en el capítulo 5 y 6 del primero de Samuel nos relata el arca en territorio filisteo. La Biblia dice que el arca produjo estragos ahí en territorio filisteo, produjo terror, a tal punto que los filisteos, por su propia cuenta, deciden devolver el arca. Y cuando traen el arca de vuelta al territorio israelita, el arca la dejan en la casa de un hombre que se conocía como Abinadab y es consagrado a un sacerdote para cuidar del arca. Termina el periodo de los jueces, es nombrado el primer rey, el rey Saúl, y transcurre el periodo del rey Saúl, muere Saúl, David toma el trono, y una de las primeras acciones que David decide al momento de tomar el trono es traer el arca de vuelta a Jerusalén, traerla a Jerusalén. Como te decía, es una buena decisión, es una decisión con muy, muy buenas intenciones. Entonces yo creo que lo primero que nosotros debemos aprender de lo que está pasando aquí, que las buenas intenciones, mi hermano, no son suficientes. Buenas intenciones por sí solas no son suficientes.
En el libro de Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 13, como te decía, narra los mismos acontecimientos. Dice que David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él para hacer subir desde allí el arca de Dios, ¿no? En el verso 3 dicen: y traigamos a nuestro lado el arca de nuestro Dios, porque no la consultamos en los días de Saúl. Es decir, pasó todo el periodo del reinado de Saúl, 40, 42 años, dicen algunos. Pasó todo el periodo del reinado de Saúl y el arca estaba allá en la casa de Abinadab, prácticamente abandonada. Y David decide hacer lo que yo creo que como creyentes nosotros queremos hacer todo el tiempo, ¿no? Es dar un lugar de honra a Dios en nuestra vida, colocar a Dios en el lugar que se merece en nuestras vidas. Pero debemos aprender de esto entonces, que solamente con buenas intenciones, hermanos, no es suficiente. Para continuar, yo quiero hablarte de algo que se conoce como familiaridad. ¿Por qué? La familiaridad en sí misma no es mala, pero la familiaridad peligrosamente nos puede convertir en enemigos de Dios. La intimidad nos tiene que llevar a tener reverencia a Dios. Tener intimidad con Dios nos debe llevar a tener reverencia a Dios. Pero la familiaridad peligrosamente nos puede tornar enemigos de Dios. La familiaridad tiene que ver con confianza en el trato. Y tú me dirás, bueno, pero tener confianza en Dios es bueno, sí. Hasta ahí la familiaridad es bueno, tener confianza en Dios. La familiaridad tiene que ver con un contacto habitual. Y tú me dirás, bueno, pero yo necesito tener un contacto habitual con Dios. Correcto. Hasta ahí la familiaridad está bien. Yo debo tener confianza, yo debo tener un contacto habitual con mi Dios. El problema es que cuando la familiaridad entra en el terreno de la confianza excesiva y el trato se convierte en un trato inapropiado. Hay una palabra en español que nosotros usamos mucho y es la palabra confianzudo. La familiaridad se torna en algo confianzudo y entonces el trato pasa a ser un trato irrespetuoso, pasa a ser un trato abusador, pasa a ser un trato descarado. Yo creo que muchos hemos tenido posiblemente una experiencia de ese tipo con alguien al que se le brinda algo de confianza, se termina convirtiendo en alguien confianzudo y a la final termina convirtiéndose en alguien irrespetuoso y abusador. A veces nos pasa en el trabajo, a veces nos pasa en las relaciones con amigos, pero yo creo que tú sabes de lo que estoy hablando. Entonces, ahí, cuando pisamos ese terreno de una confianza excesiva e inapropiada, es donde la familiaridad nos torna un enemigo de Dios. Nosotros tendemos generalmente a pensar en Dios solamente como un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios que derrama su gracia sobre nosotros, sus misericordias, dice la Escritura, son nuevas cada mañana. Y eso es verdad, esos son atributos de Dios, atributos con los que son bendecidos mi vida. Pero esos no son los únicos atributos de Dios. Nosotros debemos entender eso. Y estamos tan relacionados con esos atributos de Dios. Hemos sido tan bendecidos con esos atributos de Dios, con su bondad, con su benignidad, con su misericordia, que muchas veces peligrosamente podemos caer en el terreno de pensar que es una obligación de Dios de actuar así para con nosotros. Nosotros no nos debemos olvidar que Dios tiene otros atributos. Nosotros no nos debemos olvidar, por ejemplo, de la justicia de Dios, de la ira de Dios. Romanos 11:22, ve cómo lo presenta el apóstol Pablo. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, dándonos una idea balanceada de quién es Dios, sin olvidarse de sus atributos. Mira pues la bondad y mira la severidad. Severidad para los que cayeron, pero para ti bondad de Dios, si permaneces en su bondad. De lo contrario, tú también serás cortado. Bondad y severidad de Dios. Yo no puedo enfocarme en los atributos de Dios que más me convengan. Yo no puedo quedarme en los atributos de Dios que más me gusten. Eso me va a llevar peligrosamente a entrar en una relación confianzuda, hacer una relación de familiaridad, no pisando el trato inconveniente hacia Dios. Me va a llevar a tener un conocimiento desbalanceado de Dios, pero
aún más. Eso me va a llevar a crear un Dios a mi conveniencia. Y eso, mi hermano, no es otra cosa que idolatría. Jeremías 11:8, la palabra de Dios dice: pero no escucharon, ni inclinaron su oído, sino que cada cual anduvo en la terquedad de su malvado corazón. Hay una versión que dice, la Reina Valera, por ejemplo, dice que anduvieron detrás de la imaginación de su corazón. Por tanto, hice caer sobre ellos todas las palabras de este pacto. Si hay algo engañoso, mi hermano, la Escritura nos dice que es nuestro corazón. Nosotros no debemos tener una idea de Dios a nuestra conveniencia, debemos tener una idea de Dios conforme a lo que Él nos revela de Él en su palabra. Como decía, un concepto balanceado de Dios. Ahora tú me dirás, ¿qué tiene que ver esto con lo que acaba de pasar? ¿Qué tiene que ver familiaridad? ¿Qué tiene que ver con entrar en una relación de una confianza confianzudo? Vamos a utilizar esa palabra. Con Dios. ¿Qué tiene que ver esto con uso? ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que está pasando? Mi hermano, nosotros debemos recordar algo. Mis mejores obras, mis obras más sublimes, ellas no me pueden llevar a entrar en una relación de reconciliación con Dios. Lo mejor que yo pueda hacer, hermano, no me puede llevar a entrar a una relación de reconciliación con Dios, porque si no, en vano hubiese muerto Cristo. Dios en su palabra había establecido cómo se debería trasladar el arca. Dios no solamente le dice a Moisés cómo se va a construir el tabernáculo, las características, el material. Dios no solamente le dice a Moisés cómo esta arca iba a ser construida, esta arca del pacto, de la alianza iba a ser construida, qué lugar iba a ocupar. Dios le dice incluso a Moisés cómo ella se tenía que desarmar en el caso del tabernáculo, cómo se debería trasladar. El arca, por ejemplo, tenía unos aros a su lado, dentro de esos aros se colocaban unas varas. ¿Quiénes iban a trasladar el arca? La palabra de Dios establece que eran los coatitas, solamente ellos fueron apartados por Dios dentro de los levitas para llevar el arca. Entonces la palabra de Dios era específica y bien detallada cómo el arca tenía que ser llevada. Al lugar donde estaba el arca, en ese lugar santísimo, solamente podía entrar el sacerdote, dice la palabra, y una vez por año, solamente el sacerdote. Ahora, Usa, si te percibiste en ese detalle, Usa era hijo de Abinadab. El arca estaba en la casa de Abinadab. Es decir, que Usa creció, Usa y Ahío, ellos crecieron con el privilegio de poder tener un contacto permanente con el arca, porque el arca no estaba en el lugar donde debería estar, estaba en la casa de ellos, y ellos crecieron viendo el arca, ellos crecieron teniendo una relación con el arca, y esa relación se pudo haber tornado en una relación de familiaridad. La frecuencia, el contacto habitual pudo haber sido, y aquí yo estoy entrando en una especulación, pudo haber sido malinterpretado por Usa y Ahío, porque ellos estaban viendo algo que estaba reservado a unas personas específicas, al sacerdote, y una vez al año podía ver el arca, podía entrar al lugar donde el arca estaba, y ellos lo estaban viendo todos los días, a cualquier hora del día ellos lo estaban viendo. Como te digo, ellos pudieron haber entrado en una familiaridad con el arca, una familiaridad que al final jugó en contra de ellos. Nosotros muchas veces en nuestra relación con Dios podemos pisar ese terreno. Muchas veces, como te decía atrás, podemos caer en ese error de creer que Dios tiene una obligación con nosotros, de que su bondad, su misericordia, su benignidad son una obligación para con nosotros, de olvidarnos de los otros atributos de Dios que a mí no me gustan. Como yo te decía, el traslado del arca se tornó una especie de circo. Estaba todo muy bonito, la gente estaba muy alegre, posiblemente la gente estaba apasionada. Prácticamente 40 años sin saber del arca. El arca está siendo trasladada, se va a colocar en un lugar de honra.
Yo creo que incluso el cambio del reinado entre Saúl y David en ese momento también generaba como cierta expectativa. Eso acontece, puede acontecer. Y estaba todo ese, como te dije, un circo muy colorido, muy bonito, muchas buenas intenciones, pero estaba ocurriendo desobediencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, hermano, que es mejor obediencia que cualquier sacrificio. No cumplir la palabra de Dios es un acto de rebeldía. Si yo no cumplo la palabra de Dios, hermano, yo estoy entrando en un acto de rebeldía. Y rebeldía es pecado. Y el pecado tiene consecuencias. El pecado nos separa de la presencia de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Estaba todo muy bien, estaba todo bonito, pero no estaba alineado a la palabra de Dios. Usa posiblemente su error. La Biblia dice que por irreverencia, otras versiones dicen que por temeridad, en el sentido de haber perdido temor de Dios. Y recordando que la palabra temor tiene que ver con reverencia, es decir, que en un acto donde él perdió reverencia a Dios. La palabra de Dios también nos advierte en varios pasajes, libro de Éxodo, Levítico, de que Dios advierte a Moisés de cuidado de no tocar cosas santas, no sea que muera. O sea, ese conocimiento ellos lo tenían que tener. Usa y Ahío eran hijos de Abinadab y los teólogos en su mayoría coinciden en creer que ellos eran levitas, porque si no el arca no hubiese quedado ahí, y Eleazar, un hijo de Abinadab, fue consagrado sacerdote. Entonces ellos como levitas tenían que tener el entendimiento de todo esto. Ellos eran educados y eran formados para esa responsabilidad, para esa única responsabilidad. Pero el exceso de confianza, esa familiaridad de estar en la presencia del arca todos los días, perder reverencia a Dios, trajo consecuencias. Yo creo que aquí la pregunta que uno se debería hacer no es por qué murió solamente Usa. Aquí yo creo que la pregunta que nosotros nos deberíamos hacer es por qué no murieron todos. Y yo creo que incluso David se llegó a hacer esa pregunta. Como te digo, estoy especulando un poco, no sabemos qué pensó, pero los actos siguientes de David dejan ver que él entendió la bondad de Dios en medio de todo eso que estaba aconteciendo. David vio la bondad de Dios. David entendió que todos tenían que haber perecido. Él vio la severidad de Dios. Él vio un acto de severidad de Dios, pero también vio la bondad de Dios. Y sabe que Dios es un Dios de oportunidades. En Primera de Crónicas 15:1, ellos deciden no trasladar el arca frente a todo esto que aconteció. Hay un hecho particular en esta historia, y es que incluso ellos intentaron copiar lo que hicieron los filisteos. Imagínate, los filisteos trasladaron, dice la escritura que trasladaron el arca en un carro nuevo arrastrado por bueyes, y ellos hicieron lo mismo. No obedeciendo la palabra de Dios, sino copiando lo que aquellos que no conocían a Dios hicieron. Un acto de temeridad, de irreverencia a Dios. En Primera de Crónicas 15:1 dice la palabra de Dios: David entendió, David desiste de trasladar el arca, pero David entendía entonces lo que es la bondad de Dios, y entendía también la severidad. David entendía que Dios era misericordioso, que era justo. David entendía que en Dios nosotros podemos encontrar gracia, pero David también conocía de la ira de Dios. Y en este hecho, David lo vivió. Yo creo, como te digo, que David entendió que ahí tenían que haber muerto todos, no solamente Usa. Nosotros nos podemos enfocar en por qué murió Usa. La Biblia nos va a dar la respuesta, pero yo me enfoco en ver la bondad de Dios en medio de toda esta situación. Un acto de tal magnitud, de tal desobediencia, y todavía vemos la compasión de Dios. En Primera de Crónicas 15:1, cuando David se está preparando para traer el arca de vuelta nuevamente, dice que David hizo para sí casa en la ciudad de David y preparó un lugar para el arca.
Date cuenta de este detalle. En la primera oportunidad ni siquiera habían preparado un lugar para el arca. Y Dios levantó una tienda para ella. En el verso 2 dice 15:1, 15:2. Entonces David dijo: nadie ha de llevar el arca de Dios. David entendió el error, David entendió la desobediencia que ellos habían cometido, la irreverencia que ellos habían entendido. Dijo: sino los levitas, porque el Señor los escogió para llevar el arca de Dios y de servirle para siempre. O sea, David entendió el error, la magnitud del error que ellos habían cometido. Y la tristeza de David, yo estoy convencido de que es el hecho de que él propició todo eso. O sea, todo comenzó con él, ¿no? Dice la palabra de Dios, Primera de Crónicas 15, verso 3, versículo 13, puesto que no la llevasteis la primera vez, David hablando a los levitas, dice: el Señor nuestro Dios estalló en ira contra nosotros. Ya que no lo buscamos, y presta atención a lo que dice aquí, ya que no lo buscamos conforme a las ordenanzas, no lo buscamos conforme a la forma que Él estableció que debería ser hecho. Yo no puedo entrar en una relación de reconciliación con Dios de la manera que yo creo. Yo tengo que entrar conforme está establecido en la palabra de Dios. Mucha gente cree, hermano, que hay una diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Y yo incluso en algún momento creo que yo también llegué a pensar de esa manera. Yo hablo con amigos, conocidos, y ellos me dicen: a mí me gusta Jesús, me gusta el Dios que predica Jesús, pero ese Dios del Antiguo Testamento, ese como que no es Dios, ahí hay como que hay algo extraño, algo pasó. No, hermano, Dios sigue siendo Dios. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el Dios que nos encontramos en el Nuevo Testamento. Es el Dios desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Sigue siendo Dios, mi hermano. Su bondad, su misericordia, su gracia, pero su ira, su justicia también. Esa pequeña aparente diferencia que puede existir. Incluso aquí recordando, hubo un movimiento hereje al principio del cristianismo que intentó separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, eliminar el Antiguo Testamento. A tal punto se ha llegado la irreverencia. El no querer reconocer, tener un conocimiento de Dios conforme a las Escrituras. Dios no cambió. Lo único que ocurrió, lo único que aconteció y que separa el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento es el cumplimiento de una de las promesas de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La Biblia textual, ella dice: y tabernaculizó, haciendo referencia a que el tabernáculo, que es Cristo, habitó en medio de nosotros. Eso, hermano, es lo que hace una gran diferencia. Nosotros repetimos muchas veces: vivimos en el tiempo de la gracia. Y vivimos en el tiempo de la gracia. Pero Dios continúa reinando y Dios continúa siendo Dios. Yo no puedo tener un Dios a mi conveniencia o formar un Dios que se ajuste a mis parámetros, a mis condiciones. Yo no puedo omitir el Antiguo Testamento, yo no puedo anular el Antiguo Testamento. El Verbo se hizo carne y vemos a través de Jesús su gracia y su misericordia. Ahora nosotros, dice la Escritura, que nosotros nos podemos acercar a Él confiadamente. Ahora tenemos libre acceso al lugar santísimo, porque la justicia de Dios, su vida perfecta fue contada para cada uno de nosotros. Sobre Él fueron colocados nuestros pecados, sobre Él fueron colocados nuestras irreverencias, pero sobre nosotros fue colocado su justicia, la vida perfecta que Él llevó. Cuando Dios nos ve a nosotros, ya no nos mira a nosotros, sino ve a Jesús. La Biblia dice que ya nosotros tenemos un abogado, y ese abogado es Jesús. Hay quien nos acusa, sí. La Biblia dice que es Satanás.
pero también tenemos un abogado delante de Dios, que es nuestro Señor Jesús. Dios ha querido, hermano, a través de todas sus escrituras, Dios se muestra que el anhelo de Dios para con nosotros es que nosotros tengamos una vida de obediencia a Él, pero una obediencia que se base en su carácter y en su amor, que yo obedezca a Dios por quien Él es y no por lo que yo pueda recibir de Él. Jesús, mi hermano, es nuestro sumo sacerdote. Jesús fue el sacrificio vivo, perfecto y ofrecido una sola vez. No es necesario Jesús, más sacrificio. Jesús es la verdadera propiciación. Pero la Biblia también nos advierte, segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda en cumplir sus promesas, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente, hermano. Él es paciente para con cada uno de nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos, mi hermano, vengamos al arrepentimiento. Yo me puedo acercar a Dios, yo puedo buscar entrar en reconciliación con Dios, pero la única forma de hacerlo es a través de Jesús. Él dice, la Escritura, Colosenses 1:20, al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos, dice la Escritura, justicia de Dios en Él. Es en Él. Nosotros tenemos que ser hallados en Cristo para poder ser hechos justicia delante de Dios. Eso te explica por qué, y yo te voy a decir algo que es duro, porque muchos de nuestros cultos no terminan en un funeral, porque muchas veces nos comportamos de una forma irreverente. Juan 14:6 dice, y por medio, Colosenses 1:20, disculpa, el versículo anterior era 2 Corintios 5:21, Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él. Repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Por eso Jesús se presentaba y dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Hermano, acerquémonos confiadamente a Dios, pero nos podemos acercar confiadamente por la obra redentora completa que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro intermediario, Él es nuestro intercesor, Él es nuestro... Por eso, hermano, yo te digo que nosotros no nos podemos acercar a Dios de la manera que nosotros creemos que es la mejor forma de acercarnos a Dios. Él estableció en su palabra el cómo nosotros nos podemos acercar a Él. Y por eso nuestro Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, porque nadie va al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesús. Así que nosotros tenemos que buscar a Jesús primeramente para, por medio de Él, poder acercarnos al Padre. Amén. Señor bendiga tu vida, Señor te bendiga grandemente y te espero el próximo viernes.